La verdad es que en el día a día no nos paramos a pensar en cómo funciona el lenguaje. Simplemente lo usamos y ya está. Solemos dar por hecho que las palabras son como etiquetas que le ponemos a las cosas, como si el mundo estuviera ahí, todo ordenadito, y nosotros solo tuviéramos que ponerle nombres. Pero, ¿y si la historia fuera mucho, mucho más interesante que eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Son las palabras meros nombres para cosas que ya existen de por sí o hacen algo, bueno, algo mucho más potente? Hoy vamos a ver cómo esa idea tan simple en realidad no se sostiene por ningún lado. Y lo vamos a hacer explorando lo que nos dice la lingüística. Venga, entremos en materia. Hay que pensar en esto. Cada idioma es como un mapa distinto de la experiencia humana. Y claro, igual que no hay dos mapas del mundo que sean exactamente iguales, pues tampoco hay dos idiomas que los representen de la misma forma. Vamos a empezar con un ejemplo muy concreto. En francés, si alguien dice la palabra bois, podría estar refiriéndose a cosas que para nosotros son bastante diferentes. Podría ser un bosque, la madera de un mueble o incluso la leña que echamos al fuego. Y aquí es donde se ve todo clarísimo. Mientras que el francés se apaña con una sola palabra, el español necesita tres: bosque, madera y leña. Y si echamos un vistazo al alemán o al ruso, pues vemos que ellos también tienen sus propias divisiones. Esto es fundamental. No es que estemos poniendo distintas etiquetas a la misma cosa, es que cada idioma analiza la realidad de una manera única, la trocea de forma diferente. De acuerdo, pero esto va mucho más allá de los objetos. Pensemos en algo que parece súper básico, como la percepción del color. ¿Vemos todos los colores de la misma manera? Pues, lingüísticamente hablando, la respuesta es un rotundo no. La ciencia nos lo dice muy claro. El espectro de la luz es un continuo. En la naturaleza no hay una línea perfectamente dibujada que separa el verde del azul. Es una transición suave, gradual, de una frecuencia de luz a la siguiente. Y aquí es donde el lenguaje entra en juego, como si fuera unas tijeras. Corta ese espectro en trozos. El ejemplo del galés es alucinante. Su palabra glass cubre lo que para un hispanohablante es azul y también una parte de lo que llamamos verde. Ojo, no es que no distingan los tonos, por supuesto que sí. La clave es que su idioma agrupa la realidad de otra manera. Entonces, el punto crucial es este. El lenguaje no es un espejo de la realidad, es más bien una herramienta para analizarla. Cada idioma es un sistema de análisis único. Y esto se ve perfectamente en esas palabras que son famosas por no tener una traducción directa, como la alemana ermüdlich o la rusa nichevo. Son palabras que encapsulan conceptos y sentimientos súper específicos de una cultura. Ahora que hemos visto qué es lo que hace el lenguaje, vamos a ver cómo lo consigue. O sea, ¿cómo es posible que con un puñado de sonidos podemos expresar una cantidad infinita de ideas? Pues la respuesta está en un sistema que es de una elegancia increíble. Todo empieza con esta afirmación, que parece muy simple. Decir que el lenguaje es articulado suena un poco técnico, pero es que ahí dentro se esconde el secreto de todo su poder. Y esta articulación no ocurre de una sola manera, ni mucho menos. Ocurre en dos niveles, dos planos completamente diferentes. Y este concepto, el de la doble articulación, es lo que, de verdad, distingue al lenguaje humano de cualquier otro sistema de comunicación que conozcamos en el mundo animal. Mirad, funciona así. Primero, analizamos lo que queremos decir y lo rompemos en pequeños bloques que sí tienen significado. Y segundo, cada uno de esos bloques se construye a partir de sonidos todavía más pequeños que por sí solos no significan absolutamente nada. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. Para expresar la idea de que nos duele la cabeza, no emitimos un solo sonido o un gruñido. Lo que hacemos es descomponer esa experiencia en una secuencia de unidades con significado. La frase se divide en me, duele, la y cabeza. Cada una de estas piezas, de estos bloques, tiene su propio significado. Y lo más importante es que se pueden reutilizar. Podemos usar me en me gusta o cabeza en cabeza de familia. Esa es la primera articulación. Descomponer la experiencia en bloques con significado que podemos combinar y recombinar. Y ahora vamos al segundo nivel. Vamos a coger uno de esos bloques de antes, por ejemplo, cabeza. Esta palabra, que tiene un significado completo, a su vez está compuesta por elementos más pequeños que no tienen ninguno. Estos son los sonidos. La K, la A, la B. Ninguno de estos sonidos significa cabeza por sí solo. Son como piezas de arcilla sin forma. Pero al combinarse de una manera específica, construyen una unidad que sí la tiene. Esa es la segunda articulación, y es una hazaña de economía increíble. Con unas pocas decenas de sonidos podemos construir miles y miles de palabras. Bueno, pues ahora vamos a ponerle nombre a estas piezas. La lingüística tiene, claro, términos específicos para estos dos niveles, y son la clave para entenderlo todo: el monema y el fonema. El monema es la unidad mínima de la primera articulación.
Es, por así decirlo, la pieza más pequeña que todavía conserva un significado. Cabeza es un monema, pero también lo son la o me. Cada uno tiene su forma sonora y su propio valor, su propio sentido. Y por otro lado, el fonema es la unidad mínima de la segunda articulación. Es un sonido distintivo como la que. No significa nada, pero su presencia es crucial. Si en la palabra casa cambiamos la que por una p, obtenemos pasa, y el significado cambia por completo. Esa es su función, diferenciar significados. Para que quede súper claro, pensemos que los monemas son los ladrillos con los que construimos el edificio del significado. Y los fonemas son la arcilla con la que fabricamos cada uno de esos ladrillos. Son dos niveles, el del sentido y el del sonido, trabajando en una armonía perfecta. Muy bien, hemos visto toda la teoría. Pero ¿cuál es la implicación práctica de todo esto? ¿Qué significa para alguien que se pone a aprender una nueva lengua? Pues significa que esa idea con la que habíamos empezado, la de que aprender un idioma es simplemente aprender nuevas etiquetas para cosas que ya conocemos, queda totalmente desmontada. Aprender un idioma es algo mucho, mucho más profundo que memorizar un diccionario. Entonces, ¿qué es en realidad aprender un idioma? Es aprender una nueva forma de analizar la experiencia. Es adoptar todo un nuevo sistema de monemas para cortar la realidad y un nuevo inventario de fonemas para construirlo. En esencia, es casi como aprender a ver el mundo a través de otros ojos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si cada lengua es un universo en sí misma, una forma única de organizar la experiencia, la pregunta que queda en el aire es ¿qué realidades, qué perspectivas, qué mundos nos estamos perdiendo por no conocer otras lenguas? Y sobre todo, ¿qué mundos fascinantes podemos llegar a descubrir si nos atrevemos a explorarlas?